Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paul. Empiezo esta serie de podcast en el que me voy a dedicar a hacer reflexiones sobre cuestiones que están pasando en el país. Reflexiones que me parece que son importantes para la ciudadanía, esa ciudadanía de a pie. Voy a arrancar con este tema inmediatamente. El tema de los ronderos y lo que han hecho en Cajamarca con Eduardo Quispe, un periodista que además no iba solo, iba obviamente con su equipo. Y que lastimosamente han sido secuestrados y además obligados a versar un comunicado como si fuera un acuerdo, ¿no? Claramente no lo es, claramente es una forma de extorsión, de decirles o lees este comunicado o no te dejamos ir. Es un secuestro. Por eso titulé este podcast Ronderos o Delincuentes, porque esta no es un comportamiento de ronderos. Porque si este fuera el comportamiento de los ronderos, no sé cómo durante tanto tiempo les dijimos ronderos y no delincuentes. Y como yo creo que este no es el comportamiento del rondero verdadero, que puede ser igual cuestionable, pero alcanzar este nivel de procacidad, de salvajismo, este nivel de conducta delincuencial y hasta diría terrorista, porque Sendero esto era lo que hacía. Iba a los medios de comunicación de las zonas rurales y obligaban a los periodistas a leer sus comunicados. Esta es una conducta senderista. Entonces, bien harían los ronderos, si son verdaderos ronderos y no son simples agentes políticos para encubrir a Pedro Castillo, que además esto también parece, y que por tanto no les interesa las formas, no les interesa adquirir formas de persona de bien, sino formas delincuenciales y terroristas, ya digo. Si no son agentes políticos de encubrimiento de Pedro Castillo, lo que bien harían estos ronderos es en darse cuenta de los modales que están adoptando para aquellos a las personas que piensan ellos que son enemigos del gobierno. Y lo que tienen que entender es que una prensa libre no tiene que ser lamebotas del gobierno. ¿Pueden entender eso? En cualquier país democrático y libre, que no es lo mismo democracia y libertad, es cierto, pero por lo menos es un sistema civilizado, hay prensa libre que permita investigar a quien ostenta el poder, porque aquel que ostente el poder puede corromperse fácilmente, porque el poder es lo que ocasiona en la gente corromperlas. Eso se ve en todo lado, incluso en los países desarrollados en los cuales se cree que allí no pasa esto que pasa en Perú. En Suecia hubo escándalos de corrupción, en Nueva Zelanda también, en Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Porque eso es lo que hace el poder. Y necesitamos entender que eso es lo que hace el poder, y como eso hace el poder en las personas, necesitamos vigilarlas. Y por eso necesitamos prensa libre. No una prensa que de pronto se haga de la vista gorda de lo que está haciendo el gobierno. ¿Ustedes creen que lo que está apareciendo en la prensa, las informaciones y las investigaciones, y de lo que está saliendo a la luz con testigos o colaboradores
como el caso de Samir Villaverde, con la fuga de Bruno Pacheco y de Juan Silva, con el hecho de saber que Juan Silva tenía un crédito personal de más de 100.000 soles de saldo, que antes de ser ministro venía pagando como cualquier mortal mes a mes, en cómodas cuotas mensuales, y una vez que alcanza el cargo de ministro, esa deuda la desaparece en 2 pagos. Y que una vez que ocurren estas investigaciones, ya Juan Silva está fugado y no aparece por ningún lado, que la policía en realidad no busca. No se supo que no había videovigilancia durante una semana en la casa de Juan Silva, que eso es el procedimiento normal de alguien que realmente es buscado por la policía. O sea, las personas que defienden todavía el régimen de Pedro Castillo, esto no les significa nada. Y lo que llama la atención de estas personas es que el argumento que utilizan para defender a Pedro Castillo es Fujimori también lo hizo. O cuando Fujimori hizo eso nadie dijo nada. O sea, supuestamente tú, y me dirijo a estas personas que defienden a Castillo, tuviste un voto digno, ¿no?, al votar por Pedro Castillo y no por Keiko Fujimori, precisamente por las razones, por los modales del fujimorismo que tú tanto detestabas. Votaste por Pedro Castillo, pero cuando los ves en Pedro Castillo, ahora te parecen buenos. Ahora te parecen que se deben defender y ya no condenar. Pero es que es absurdo, están llegando a una posición absurda al tratar de defender este régimen, que es indefendible desde cualquier punto de vista. Y solamente una persona ingenua, muy ingenua, o con carnet de Perú Libre, o cualquier persona cercana a Pedro Castillo podría defender, pero no un ciudadano que se diga a sí mismo que es un ciudadano libre y no un ciudadano que le lame las botas a un político. Porque esto es lo más bajo que puede caer un ciudadano realmente. O sea, uno puede ser víctima de la manipulación en algún momento del engaño de los políticos en el tiempo en que son candidatos, pues prometen un montón de cosas, pero una vez que te enteras de que no es así, sigues defendiendo este régimen. O sea, no hay forma de defender lo que está pasando. Y es gravísimo el tema de los ronderos, pero es gravísimo bajo todo punto de vista. Y hay que subrayarlo, hay que ponerlo en negrita, hay que ponerlo en grande. Porque la gente no se está dando cuenta que estamos llegando a un momento en donde en lugar de mejorar estamos empeorando, estamos en una decadencia de principios, porque de pronto esos principios por los cuales defendimos el voto, o se defendió, porque yo no defendí esto, lo quiero decir claramente, el votar a Pedro Castillo, pero las personas que defendieron el voto a Pedro Castillo como una cosa digna, precisamente para condenar este tipo de cosas, ahora las utilizan para excusarlo al gobierno. Es que no se puede ser más obcecado, más incoherente. No se puede, como ciudadano, sentirse uno bien haciendo estas cosas si es que se da cuenta de cómo está actuando. En las redes sociales se ve gente que celebra esto. Qué buena noticia, dicen algunos. ¿En qué momento en el Perú estamos llegando a que un secuestro y una extorsión es una buena noticia en el país? Insisto, ¿sabe por qué estamos llegando a este absurdo? Porque no se están defendiendo principios. La gente no está defendiendo principios. Estas personas que celebran esto que ha ocurrido en Cajamarca, este secuestro a Eduardo Quispe, no está defendiendo principios, está defendiendo personas con nombre y apellido
que en este momento están ostentando el poder. Y por eso estamos llegando a ese absurdo. El argumento que utilizamos o que utilizaron para justificar el voto de Castillo ahora sirve para excusar a Pedro Castillo. Ahora el secuestro y la extorsión ahora está bien. Es una buena noticia. Esto es increíble. O sea, si no nos damos cuenta, esto va a seguir degenerando. Esto no va a mejorar. El ciudadano que defiende a Pedro Castillo debe darse cuenta de una cosa, porque si no se da cuenta de una cosa, es él el quien está siendo cómplice de toda esta decadencia del gobierno. Así como ellos señalaron en su momento que había gente que era cómplice de Fujimori, ellos se están comportando de la misma forma. Se están comportando de la misma forma, solo que han cambiado el personaje. Ahora es un personaje que les gusta más. Pedro Castillo. Otro mensaje en las redes sociales. Y cuando Fujimori secuestró y torturó a la madre de sus hijos, ¿quién la defendió? Todos los periodistas que hicieron recibieron dinero y se callaron y ahora se creen defensores. A ver, cuando tú te enteraste de que Fujimori hizo eso, te enteraste gracias a la prensa. Porque hay que entender una cosa. No puedes una cosa abstracta como la prensa, porque la prensa, cuando hablamos de la prensa, es una generalidad que nos sirve obviamente para analizar cuestiones en un escenario general, genérico. Pero no puedes personalizar la prensa, porque dentro de la prensa hay muchas facciones, hay posiciones también políticas, hay sesgos según esa posición política, sesgos en la información. Lo cual yo siempre he pensado que eso no está mal, eso es normal. O la gente que defiende a Pedro Castillo cree que está siendo objetiva. No, también tiene un sesgo, una simpatía hacia algún lado de las facciones políticas. Y así como tú tienes derecho a estar en un lado hacia la izquierda, hay otros que tienen el derecho de estar hacia el lado de la derecha. Por tanto, eso no está mal. Lo malo sería que tú obligues al otro a pensar como tú. Eso sería malo. Y lamentablemente la izquierda necesita ese tipo de instrumentos. Y la dictadura también necesita ese tipo de instrumentos. Por eso que es condenable en lo de Fujimori. Compró a gran parte de la prensa, sobre todo amarilla, pero no lo hizo, no pudo hacerlo con todos. Durante todo el gobierno de Fujimori estaba aquí, por ejemplo, un César Hildebrand. Durante todo en este tiempo del país también estuvo un Beto Ortiz, que ahora no les gusta Beto Ortiz porque es un crítico al gobierno de Castillo, pero él fue crítico al gobierno de Fujimori. Ya nadie se acuerda de eso. Él fue una de las voces más aisladas en medio de una decadencia en la prensa. Eso es cierto. Pero afortunadamente no pudo Fujimori comprar a todos. Porque no todos se vendieron. Y eso es lo que sucede cuando tienes diversidad. Por más que alguien diga, no, pero todos son del grupo del comercio, es un monopolio. Tampoco es un monopolio el grupo del comercio. ¿Willax pertenece al grupo del comercio? ¿RPP pertenece al grupo del comercio? No están mal las posiciones políticas que puedan tener los periodistas. Lo que está mal es tener una sola voz y no la tenemos.
Afortunadamente no hay en este país. Alguien les metió y les vendió la idea, los engañó, haciéndoles creer que los medios de comunicación, todos están son un monopolio del grupo del comercio. Alguien les engañó y les dijo eso. Yo no veo, por ejemplo, que Willax opine lo mismo que Canal N. O que Juliana Oxenford opine lo mismo que Beto Ortiz. Si no somos capaces de ver ello, nos estamos comiendo el cuento del gobierno de Pedro Castillo y de este sector de la izquierda duro que ha ido con él, de venderle a la gente ideas que claramente son falaces. Están falseando una realidad y están tratando de construir, reemplazarla por una que les convenga y que puedan fácilmente maniobrar con el apoyo de la gente. Y como yo no soy un lamebotas del gobierno y no soy un lamebotas de nadie, quiero poner estas cosas sobre la mesa como elementos para reflexionar, para pensar, porque eso es lo que nos hace falta. Pensar. Darse cuenta que no interesa si se llama Alberto Fujimori, Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Dense cuenta, la política se construye con maniqueísmo. Con decirle, este es tu enemigo y yo soy tu amigo, yo soy el bueno. La realidad en el país se divide entre buenos y malos. El bueno es Pedro Castillo y el malo es el Congreso. A ver si vemos más allá de ese maniqueísmo, porque eso es el juego político, es el juego de los políticos. El poder se construye precisamente con ese discurso, con maniqueísmo. Y solamente si se ponen a pensar y si se dan cuenta, Pedro Castillo y toda la gente que está alrededor de él, que comparten intereses de poder, están interesados en dividir a la gente. Siempre el discurso ha sido dividir a la gente. Y si ustedes creen que hay otro discurso también de la derecha que divide a la gente, pues está bien condenarlo, pero no está bien hacerse los locos cuando lo hace la izquierda. Que en realidad, en mi opinión personal, ideológicamente, el fundamento de la izquierda es ricos contra pobres. Porque esto viene ya filosóficamente con la lucha de clases de Marx. Entonces, a ver, podemos identificar problemas en el país, pero no tenemos por qué comernos las recetas de los políticos. Así que lo que ha pasado con el tema de los ronderos, este comentario no ha sido para informar qué pasó con los ronderos, porque me imagino que ustedes ya saben, sino para analizar qué es lo que está pasando con este tema y que no se puede tolerar esto. Porque en el momento en que ustedes celebren esto, no van a tener ninguna autoridad moral, ni tampoco van a tener con qué condenar cuando les toque a ustedes ser el objetivo de la coacción. Porque ustedes no defendieron un principio, no al secuestro, no a la extorsión, no a esos modales delincuenciales y terroristas, sino defendieron personas. ¿Esto está bien? Dependiendo de quién lo haga. Es como si ustedes defendieran el robo dependiendo de quién lo haga. Bueno,
A ver si empezamos a pensar. Realmente es vergonzoso lo que yo leo aquí en las redes sociales. Gente con argumentos eh, increíbles, increíbles. Eso le pasó por chismosos, dice. Es increíble. Este es otro comentario alucinante. Eso le pasó por chismosos y por dar información distorsionada al pueblo. Información distorsionada. A ver, la información de Eduardo Quispe en este reportaje del helipuerto fue cuestionar. Estuvo llena de preguntas más que de respuestas. Entonces eso no es información distorsionada. El periodista lo que hizo fue preguntar quién hizo esto, quién financió esto, con qué interés se financió esto. Y esas son cosas que importan cuando se trata del dinero que es nuestro y que el Estado nos ha quitado a todos en impuestos. Porque la gente aquí a veces piensa que solamente los empresarios y la gente que gana buen dinero son los únicos que pagan impuestos. Todos pagan impuestos. Hasta el más pobre paga impuestos. Ese 18% lo paga el más pobre cuando va a comprar alimento. Entonces, todos pagan impuestos, hasta el más pobre. Por tanto, ese es el dinero que administra como se le dé la gana el Estado, porque no rinde cuentas tampoco a la gente. Esa expropiación al dinero de la gente a través de impuestos, el Estado lo utiliza como le da la gana y debería ser por lo menos un interés de todos los ciudadanos saber cómo se gasta ese dinero. Si a ti no te interesa cómo se gasta el dinero, por lo menos reconocen lo legítimo derecho de los demás de que sí les interese y quieran saber cómo se gasta el dinero. Eso les pasó por chismosos. Es increíble. La prensa son los ojos de la gente. Y la gente bien haría en, si no le agrada cierta información, por lo menos contrastarla. Y no asumir, ay, están distorsionando porque la prensa y el poder económico, los intereses y la Confieb y todo ese verso que yo lo he escuchado, pero de una manera fanatizada. Bien haría la gente en reflexionarla, en pensarla, en analizarla, en buscar más información, en contrastarla. Si existen todos estos elementos que tanto nos molesta, como el poder económico, prestémosle también atención al poder político, porque ambos van a confabular en contra de nosotros. No es que el poder político salga en defensa del poder económico o frente al poder económico, en defensa del ciudadano frente al poder económico. Esa es una tontería. Hemos visto que es muy evidente la sociedad y el contubernio que había durante años con estos dos. Y no es diferente en Pedro Castillo, por favor, dense cuenta. Una persona que visita el mismo lugar que visita el presidente a escondidas y que semanas después gana una licitación, no puede por lo menos, o por lo menos debería, despertar nuestra sospecha. Y si no despierta nuestra sospecha, preocupémonos, porque entonces no estás siendo un ciudadano libre. Vas a ser funcional e instrumentalizado a los intereses de un político, de un Pedro Castillo, que tiene el poder, el máximo poder. No es que sea el pobre profesor.
Y tanto es increíble, otra incoherencia, ¿no? La gente pide cierre del Congreso y llama a los congresistas golpistas. ¿Quién es el que realmente están teniendo conductas golpistas? ¿Qué es realmente una conducta golpista? No es pedir que se cierre el Congreso pasando por las reglas de juego democráticas, por el sistema democrático, porque eso es lo que quiere la gente, que un día amanezca y Pedro Castillo diga, se cierra el Congreso, disolver como lo hizo Fujimori. Y nuevamente, si Fujimori se convirtió en dictador, empezó su dictadura con el cierre del Congreso, ¿por qué en Pedro Castillo no sería dictadura? Si igual Fujimori tenía el 80% de apoyo. Y aquí también hay otra cosa que considerar. Hay gente que cree que eso fue democrático. Solamente porque tuvo el 80% de la gente. Hay que diferenciar lo que es popular y lo que es democrático. La democracia es un sistema político, un sistema con reglas, por las cuales hay vías y caminos por los cuales uno tiene que recorrer para llegar a ese fin dentro de un sistema democrático, al fin que se quiere. Y el sistema democrático es un sistema de contrapesos. Porque si no fuera un sistema de contrapesos, sería una cosa vertical, una dictadura en donde el de arriba manda y los de abajo obedecen. Los sistemas democráticos son eso, sistemas, mecanismos contrapesados. Imperfectamente seguro, pero contrapesados. Y no se puede vender democracia, algo que simplemente es popular en las calles, porque seguramente fuera popular, muy popular, que yo les pagara la cena, no sé, a todos los de Perú Libre. Y si en esa habitación votan si quieren o no que Paul les pague la cena, todos van a decir que sí. ¿Y eso sería muy democrático acaso? O sea, la pena de muerte es muy popular. Y si de un plumazo se instaura la pena de muerte de la noche a la mañana, ¿eso sería democrático? No, porque hay vías. Hay vías en un sistema democrático, así que no confundir popularidad con democracia. Hay vías, hay reglas, hay pasos, hay procedimientos que cumplir y respetar. Y cuando tú pateas simplemente el tablero para imponer lo que a ti te gusta, por más que sea popular, eso no es democracia. Por eso, no se puede apoyar un cierre del Congreso bajo ningún punto de vista. Si llamabas dictadura a Fujimori por cerrar el Congreso, y después por todas las tropelías que luego hizo, con la prensa, comprando congresistas, comprando conciencias, negociando con broadcasters, empoderando el sistema de inteligencia para instrumentalizarlo con fines políticos. O sea, todo este tipo de cosas no te pueden de pronto parecer bien cuando los hace Pedro Castillo o cosas similares que hace Pedro Castillo. Pedro Castillo sale diciendo, condeno lo que ha pasado. Sí, condenas y ya está, se acabó. Y como dice que condena, ya lo condena y él no es parte de eso. ¿Tan ingenuos podemos ser? No creo, ¿no? Así que nada, yo espero que haya puesto elementos de juicio que yo estoy seguro no les va a gustar a muchas personas, sobre todo las que están apoyando aún a este régimen. Pero no me importa. Quien quiera realmente querer ser libre, no voy a decir pensará como yo, para nada. Pero quien quiera ser libre, tomará estos elementos que yo modestamente espero haber contribuido y los reflexionará, los pensará. ¿Tiene algún sentido
defender al régimen con argumentos que yo utilicé para votar por este régimen porque supuestamente se iba a diferenciar de su contrincante a quien yo no quería que gobierne este país? ¿Tiene algún sentido defender con ese mismo argumento por el cual condené a esa opción, ahora utilizarlo para defender a este régimen? Es tan solamente una suerte de repaso de los elementos que espero yo, insisto, modestamente haber contribuido para que pueda, eh, pueda haber más reflexión sobre estos temas. Y de una vez se caigan algunas vendas, porque no se puede, si hay algo que queda claro es que no se puede defender el régimen de Pedro Castillo. Listo, estos han sido 30 minutos para este podcast, esta serie de podcast que iniciaré en este canal. Listo, muchas gracias. Un saludo para todos. Chao.